el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checley Soria, hoy martes 22 de julio del 2025, siendo las 15:37. Continuará, como señalé, con esta 11ª sesión. Proceso seguido contra Yesenia Ponce Villarreal y otros por la presunta comisión de los delitos de uso de documentos públicos falsificados y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes. Señor fiscal. Sí, muy buenas tardes, señor juez de investigación preparatoria. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Denis Pérez Flores, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema en lo penal, con los demás datos ya consignados en la sesión inicial de estas audiencias. Gracias. Gracias. Por la defensa de la señora Ponce. Sí, señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. La defensora pública Aurora Mercedes Montenegro Pirri, como defensa de la señora Yesenia Ponce Villarreal, con los demás datos ya consignados en audios anteriores. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Soto Rivera. Señor magistrado, partes procesales enlazadas por este medio tecnológico. Buenas tardes. Le saluda la abogada defensora pública Geraldine Chirayala, con colegiatura de abogados de Ayacucho 2123 y además datos consignados en secciones anteriores. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Flores de la Cruz. Por la defensa de la señora Vera Maguiño. Buenas tardes, señor magistrado supremo, señor fiscal y todos los presentes. Por la defensa técnica de Vera Maguiño Milagritos Elizabeth, el defensor público Aventilio Rodríguez Pérez, con los demás datos ya consignados en la sesión anterior. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Salinas Venegas. Muy buenas tardes, señor magistrado, con todos los presentes. El suscrito Juan Alfonso Malquila Barrera, con registro de colegiatura número 00399 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Los demás datos asignados en autos y en sesión anterior, señor magistrado. Muchas gracias. Para el día de hoy, después de evaluados escuchado en debate los argumentos de las defensas que interpusieron sobre el seguimiento y evaluados los mismos, contrastando con los actuados en este proceso, se está pidiendo la resolución número 31 del 22 de julio del 2025. Es la resolución que resuelve las solicitudes de sobreseguimiento. Voy a dar lectura a las partes más relevantes y luego esta será notificada apenas concluya o al final de la tarde que concluyan otras audiencias que tenemos a renglón seguido. Autos vistos y oídos, las solicitudes de sobreseguimiento planteadas considerando. Solicitudes de sobreseguimiento y su debate en audiencia. Los acusados Soto Rivera y Salinas Venegas, las defensas de los acusados Soto Rivera y Salinas Venegas solicitan el sobreseguimiento del proceso. En audiencia pública se sustentaron los mecanismos técnicos de defensa en los siguientes términos. Argumentos de la defensa de Soto Rivera. Solicita el sobreseguimiento argumentando que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o no punibilidad según el artículo 350, literal 351, literal D, del Código Procesal Penal, en concordancia con su artículo 344.2, literal B. Señala que según la Fiscalía, su patrocinado y Flores de la Cruz, el 10 de marzo del 17, elaboraron dos certificados oficiales de estudio, número 191571 y 191595, en cuyo reverso se consignó la firma falsificada de Óscar Ulloa Cigüeñas como servidor público certificador de la Unidad de Gestión Educativa Local 4. Esos documentos cuentan con sellos oficiales del Ministerio de Educación y señalan como sus titulares a Banto Mejía y Janet Peña Mejía, respectivamente. Según Fiscalía, fueron elaborados para ser usados como medios probatorios de descargo de Yesenia Ponce Villarreal ante la Comisión de Ética del Congreso de la República. Refiere la Fiscalía que Yesenia Ponce solicitó a Soto Rivera elabore los certificados de estudio y que Soto Rivera y Flores de la Cruz efectuaron la falsificación. Su patrocinado efectuó un acto administrativo sin dolo penal y sin conocimiento que el contenido sería usado ilícitamente. No hay prueba que el documento fuera utilizado o producido con fines ilícitos por Soto Rivera. La falsificación no se configura si no se acredita el dolo específico del agente
Los sellos son originales, la información contenida es verdadera y el documento fue emitido por la autoridad competente. Afirmó que el hecho relevante es que el certificado de estudio fue emitido en el 2017, a pesar que los estudios de Yesenia Ponce fueron realizados en el 95 y 96. No existe en la carpeta fiscal una prueba pericial que acredite que su patrocinado haya tenido el dominio del hecho sobre la confección del contenido de los certificados. El solo hecho de aparecer una firma no implica que haya participado en la redacción del cuerpo del documento ni que supiera que iba a usarse con fines ilícitos. Los documentos mencionados cuentan con sellos oficiales del Ministerio de Educación, por lo que no se configura el tipo penal de falsificación. Añadió que el tipo penal requiere un resultado, una puesta en circulación del documento con conocimiento de un carácter ilícito. El reconocimiento de la firma no implica la configuración del delito de falsificación. Si bien la doctrina penal es clara en que requiere dolo específico, en esta causa el acto es atípico penalmente. El acto puede generar responsabilidad administrativa, pero no penal. Entre los años 1995 al 99, su patrocinado sí era director del centro educativo, firmaba los documentos por principio de confianza y sin tener conocimiento del contenido de los certificados. Solicita se declare fundado el sobreseimiento a favor de su patrocinado, dado que el hecho imputado no es típico penalmente y no existe vinculación funcional o material entre el conducto y el resultado delictivo. Argumento de defensa de Salinas Venegas. Solicita el sobreseimiento al amparo del artículo 351, literal D, y el artículo 3442, literal A del Código Procesal Penal, porque el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Sostuvo que se imputa a su patrocinado dos hechos con distintas calificaciones típicas, correspondiendo a realizar el análisis de cada imputación y determinar la falta de relevancia penal. Sobre la cooperación en el delito de falsificación de documentos por hacer documentos públicos falsos, se atribuye a Yesenia Ponce y otros haber acordado confeccionar certificados oficiales a nombre de Abanto Mejía, Peña Mejía y Yesenia Ponce para acreditar los estudios secundarios de Ponce Villarreal en el Colegio Mariscal Luzuriaga de Puente Piedra, y que se buscó evitar la imposición de sanción en los procedimientos disciplinarios instaurados en el Congreso. Alegó que para lograr esos propósitos, el Ministerio Público sostiene que se contó con la colaboración de Salinas Venegas, a quien atribuye ser asesor de Ponce Villarreal, y quien habría facilitado los datos de Rosana Peña y Rona Lavanto, quienes carecían de estudios secundarios y se les haría pasar como sus compañeros de estudios. Su patrocinado no fue asesor de confianza de Ponce Villarreal, no habiéndose adjuntado documento que así lo acredite. Adjuntó la carta del área de recursos humanos del Congreso, donde se evidencia que Salinas Venegas no laboró en ese tiempo en el Congreso de la República y que recién ingresó a trabajar en el Parlamento con posterioridad y para otra bancada, Acción Popular. Conforme a dicha carta, carece de validez lo señalado por Aldo Norberto Rodríguez, quien mencionó que Salinas Venegas fue asesor de la congresista Ponce Villarreal. La testigo Morillo Hermosa, quien sí laboró como asistente, señaló haber visto a Salinas Venegas alguna vez en el despacho, pero ello se debió a que Salinas Venegas fue evaluado para que pueda laborar con Ponce Villarreal, lo cual nunca ocurrió. No existe precisión sobre cuándo, en qué fecha, lugar y quiénes, y a quiénes Salinas Venegas realizó el presunto aporte para que otras personas elaboren los certificados. La imputación parte de reconocer el vínculo entre Rosana Peña Mejía y Rona Lavanto con Salinas Venegas, sosteniendo que este último proporcionó sus datos. No se contrastó la declaración de Rosana Peña Mejía con otros elementos de corroboración. Mencionó que su patrocinado es hermano del yerno de Peña Mejía y con la testigo no tenía una relación cordial, existiendo problemas familiares por temas hereditarios. La Fiscalía debió evaluar las declaraciones brindadas considerando criterios de carácter subjetivo. La testigo, Peña Mejía, afirmó no conocer a Yesenia Ponce, no obstante que participó como parte de su campaña política en el periodo de elecciones presidenciales y congresales 16-21, y Ponce Villarreal fue electa congresista por la región Ancash, región donde vivía Peña Mejía. Entonces es imposible que indique no conocerla, existiendo falta de objetividad en su declaración. También se atribuye a su patrocinado haber confeccionado las cartas 2-2017 y 3-2017, que suscribe como abogado y donde se habría falsificado la firma de Peña Mejía y Abanto Mejía, cartas presentadas en el Congreso. En la carta 2-2017, Rosana Peña Mejía supuestamente informa sobre su predisposición a declarar en el procedimiento administrativo. En esa carta se ubica la firma de Peña Mejía y otra firma de su patrocinado en su condición de abogado, existiendo pericia grafotécnica que concluye que la firma atribuida a Peña Mejía
no procede de su puño gráfico y que la firma que se atribuye a su patrocinado sí procede de su puño gráfico. Existe un informe pericial donde se señala que no se puede determinar que sea la firma de Salinas Venegas. No se advierte medio probatorio idóneo que sustente que su patrocinado haya elaborado las cartas 2-2017 y 3-2017. La Fiscalía acredita que la firma de Abanto Mejía no se corresponde con la consignada en la carta 3-2017, pero no es posible establecer la autenticidad o falsedad de la firma controvertida a su patrocinado trazada en la segunda carta del 13 de diciembre del 2017. Afirma que la acusación carece de elementos objetivos y subjetivos para pasar a otro estadio procesal, no existiendo certeza de la participación de su patrocinado. La defensa no tuvo la oportunidad de contrainterrogar porque se tomaron las declaraciones incriminatorias antes y se le abrió investigación posteriormente, vulnerándose el derecho de defensa porque no se puede permitir que se investiguen a otras personas y que al final incluyan a su patrocinado cuando no puede defenderse. No se puede llegar a juicio para que recién las personas involucradas puedan tener posibilidad de defenderse. Solicita se declare fundado el sobreseimiento. Argumentos de la Fiscalía. Con relación al sobreseimiento propuesto por la defensa del acusado Soto Rivera, señala: Soto Rivera, en su declaración del 24 de mayo del 19, la pregunta 22, se abstuvo de responder respecto a si era su firma. Sobre la tipicidad objetiva, a Soto Rivera y a sus coacusados se les atribuye ser coautores del delito de falsificación de documento público por haber elaborado los certificados oficiales de estudio series 191571, 191595 visado y 191550 emitidos a favor de Abanto Mejía, Peña Mejía y Ponce Villarreal, consignando información contraria a la verdad. Soto Rivera reconoce sus firmas con el escrito de sobreseimiento del 30 de enero del 25. Dicho reconocimiento no excluye la falsedad de la información contenida en los documentos incriminados. Se determinó que el acusado, valiéndose de formatos originales de certificados de estudios del Ministerio de Educación, consignó datos falsos referidos al centro educativo particular, asignaturas, notas obtenidas y años que presuntamente Ponce Villarreal, Peña Mejía y Abanto Mejía habrían cursado y aprobado, lo que resulta ser falso porque nunca culminaron sus estudios secundarios. Peña Mejía declaró el 2 de diciembre del 21, indicando que nunca estudió con la congresista Ponce Villarreal y que solo cursó hasta tercer año de secundaria, coligiéndose la falsedad del certificado. La testigo Peña Mejía y su hermano Abanto Mejía no culminaron estudios secundarios, no fueron alumnos de la institución educativa Toribio Luzuriaga y tampoco fueron compañeros de aula o de colegio de Ponce Villarreal. Soto Rivera reconoce sus firmas en los certificados de estudios en calidad de director del centro educativo Toribio de Luzuriaga. Sin embargo, a la fecha de expedición de los certificados de estudio en marzo del 17, según informe 51-2018 del 9 de noviembre del 18 de la UGEL, no fue director de esa institución educativa. De la copia certificada del informe 10-2017 de UGEL, de 31 de marzo del 17, se observa que dicha institución educativa en el 2009 cambió de nombre de Mariscal Toribio Luzuriaga de Puente Piedra a Isaac Newton de Independencia, y a partir del 14 de marzo del 17 cuenta con un cierre administrativo en el nivel secundario. Aldo Norberto Rodríguez Uceda, el 28 de marzo del 2018, refiere que Ponce Villarreal entregó la suma de 10.000 soles para que sean depositadas a la cuenta del Banco de la Nación, cuyo titular es Soto Rivera, dinero que habría sido el pago para la elaboración de los certificados de estudio. Ulloa Cigüeñas, funcionario del UGEL, desconoce las firmas y sellos oficiales sobrantes en los certificados. Carmen Rosa Flores de la Cruz, el 15 de diciembre del 21, declaró que firmó los certificados de estudio falsificados y que Soto Rivera fue quien se los entregó y que estaban llenados. La pericia grafotécnica 280 y las pericias grafotécnicas 280 y 281-2022 indican que el certificado de estudio 191595 es reproducción de un documento adulto. Existe un bagaje probatorio amplio, prolijo, que vincula a Soto Rivera en la comisión del delito de falsificación de documentos que deberá ser dilucidado, debatido y contrastado a nivel de juicio oral. Conforme la apelación 11-2024, Huancavelica de 27 de noviembre del 24, fundamento 28 y siguientes, la tipicidad subjetiva no se dilucida en la etapa intermedia por la determinación del dolo o la culpa requiere de actividades probatorias correspondiente a establecerse luego del juicio respectivo. La evaluación de tipicidad subjetiva en etapa intermedia transgrediría el derecho al debido proceso conforme se estableció en la casación
2018 Cusco del 6 de marzo del 19, pues la actuación probatoria solo corresponde a la etapa de juicio oral. La falsedad de los documentos reside en el contenido de los datos consignados en el documento, ya que sabiendo que sus titulares no cursaron estudios secundarios en dicha institución y sin ostentar el cargo de director, pidió certificados de estudios falsos. Eso no constituye una infracción administrativa, pues la conducta se subsume en el artículo 427 del Código Penal. La solicitud de sobreseimiento debe declararse infundada. En cuanto a Salinas Venegas, la Fiscalía señala: no se especifica de qué manera los elementos objetivos del tipo penal de falsificación de documentos públicos falsos no habrían tenido lugar, pues contrariamente se estableció la elaboración de certificados oficiales de estudio a favor de Peña Mejía y Abanto Mejía, para lo cual se contó con el apoyo del acusado Salinas Venegas, quien proporcionó sus datos. La tesis del Ministerio Público se desprende de la testimonial de Peña Mejía, quien refirió conocer al acusado Salinas Venegas por ser hermano de su yerno, José Luis Salinas Venegas, indicando que dicho acusado le dijo tener un amigo que podía sacar un certificado de estudio, el cual ella necesitaba para trabajar en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote. La indicada testigo, Peña Mejía, refirió que el certificado de estudio se le entregó en el año 17, pero que nunca lo utilizó, hasta que lo entregó al despacho fiscal el 5 de noviembre del 21. Por su parte, el testigo Rodríguez Uceda afirmó que Salinas Venegas fue asesor de la congresista Ponce Villarreal y que esta última lo presentó como su asesor, observando además que Salinas Venegas ingresaba al despacho y usaba la computadora. La testigo Morillo Hermosa también refirió haber visto a Salinas Venegas en el despacho de la congresista Ponce Villarreal. La defensa no explica o no desarrolla razones contundentes suficientes para postular que el hecho no puede ser atribuido a su patrocinado y solo se limita a cuestionar la inexistencia de documento de testimonial y si desempeñó o no el cargo de asesor, y si esta guarda coincidencia con el periodo de elaboración de documentos falsos. No se acredita que exista ánimo espurio en la declaración de los testigos. También se pide el sobreseimiento respecto del delito de falsificación y uso de documento privado por la causal, que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. La defensa cuestiona la pericia indicando la existencia de deficiencias metodológicas y técnicas, además de inconsistencias que afectan su validez, una inadecuada cadena de custodia que presenta omisiones de información sobre la procedencia y respaldo gráfico de muestras de cotejo, que el perito no cuenta con acreditación académica ni profesional en grafotecnia y documentología. La defensa no señala de qué manera los elementos objetivos del tipo penal de falsificación de documento privado falso no habrían tenido lugar, pues contrariamente se estableció la realización de las conductas incriminadas. Esto es como la elaboración de las cartas 2, 2017 y 3, 2017, en las cuales se falsificaron las firmas de Peña Mejía y Abanto Mejía, respectivamente, cartas que el acusado suscribe como abogado. La testigo Peña Mejía, a nivel fiscal, refirió que ella y su hermano nunca firmaron, Abanto Mejía, nunca firmaron ni emitieron documento para el Congreso de la República, menos tenían la posibilidad económica para contratar a un abogado particular. En relación a la Carta 2-2017, mediante pericia grafotécnica 306-2022, se estableció con contundencia que la firma corresponde precisamente al acusado Salinas Venegas. En cuanto al cuestionamiento de las pericias grafotécnicas 306-2022 y 305-2022 sobre la especialización del perito y las deficiencias metodológicas o técnicas que pueda afectar su validez, se indica que ello debe ser dilucidado en el juicio oral. El acuerdo plenario 7-2023 establece cuáles son los presupuestos materiales para dictar auto de sobreseimiento: insubsistencia objetiva del hecho, ausencia del elemento fáctico, inconsistencia del hecho punible, inexistencia del hecho punible, la falta de indicios de responsabilidad penal y prueba suficiente para fundamentar la pretensión punitiva. En el presente caso se establece con suficiencia que el hecho incriminado, esto en la elaboración de las cartas con firmas falsificadas. En cuanto a la alegada insuficiencia probatoria que corrobora la responsabilidad del acusado Salinas Venegas por el delito de uso y falsificación de documento privado, conforme al acuerdo plenario antes aludido, existen medios probatorios que indiciariamente advierten la vinculación del procesado con el delito que se incrimina. La pericia grafotécnica 305-22 de 2 de diciembre del 22 refiere que la firma trazada en la Carta 3-2017 a nombre de abogado puede ser resultado a nombre del abogado puede ser resultado de una falsificación y podría haber sido elaborada a través de medios informáticos, pero la conclusión arribada no deslinda o excluye la responsabilidad del acusado.
pues el contenido de información y firma del acusado en la carta 2/2017 es el mismo que en la carta 3/2017 de 3 de diciembre del 2017. Máxime, si solo el acusado conocía a sus titulares Peña Mejía y Abanto Mejía, siendo que la inferencia arribada que a la inferencia arribada solo puede restarse de validez una vez realizada la confrontación con el testigo Abanto Mejía y Peña Mejía, con los testigos Abanto Mejía y Peña Mejía, y con la exposición técnica en juicio oral por parte del perito que suscribió las pericias. Si en esta etapa intermedia se advierte que los elementos de convicción generan duda en la responsabilidad penal del imputado, corresponde incluso su dilucidación en etapa de juicio oral. Debe rechazarse el sobreseimiento formulado por la defensa del procesado Salinas Venegas. La Procuraduría, argumentos con relación al pedido de sobreseimiento, señala que se opone a la solicitud de sobreseimiento porque la conducta es típica. El acusado Soto Rivera reconoce haber suscrito los certificados de estudio que contienen información falsa, incluso respecto al cargo que ocupó y con el que se suscribe el documento, entre otros indicios de falsedad, como ya lo detalló el Ministerio Público. Si se configuraría el hacer en todo o en parte el documento falso, solicita declarar infundado el pedido de la defensa. En cuanto al sobreseimiento de Salinas Venegas, señala que los hechos acusados se desprenden de las testimoniales y su valoración se realiza durante la etapa de juicio oral. A renglón seguido, en los considerandos siguientes, se hace una referencia a las normas que establecen cómo procede el sobreseimiento en el Código Procesal Penal, y nos vamos directamente a los argumentos y la valoración de los mismos para el sobreseimiento. La defensa del acusado Salinas Venegas sostiene que respecto a él es aplicable la causal del sobreseimiento del artículo 3442 y literal A del Código Procesal Penal, porque el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse a sus patrocinados. Al respecto se considera lo siguiente. A Salinas Venegas se le atribuye ser cómplice primario del delito de falsificación de documentos públicos, previsto en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal en agravio del Estado, y de Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas, así como ser autor del delito de falsificación de documentos privados falsos, previsto en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal en agravio del Estado, Peña Mejía y Abanto Mejía. En cuanto al delito de falsificación de documentos públicos, se indica que Ponce Villarreal, Soto Rivera y Flores de la Cruz, en común acuerdo, confeccionaron los certificados oficiales de estudio Serie C 191571, 191595 visado y 191550 nombre de Abanto Mejía, Peña Mejía y Ponce Villarreal, respectivamente. Se agrega que la elaboración de estos documentos públicos tuvo la finalidad de acreditar los estudios secundarios del excongresista Ponce Villarreal en la institución educativa Mariscal Toribio Luzuriaga de Puente Piedra, y que además con su uso se buscó evitar la imposición de cualquier sanción en los procedimientos disciplinarios que la Comisión de Ética Parlamentaria instauró en contra de la parlamentaria. Respecto al referido delito de falsificación de documentos públicos, cuya autoría se atribuye a Ponce Villarreal, Soto Rivera y Flores de la Cruz, se señala que para lograr esos propósitos contaron con la colaboración de Salinas Venegas, a quien se le imputa complicidad, indicándose que facilitó los datos de Peña Mejía y Abanto Mejía, quienes carecían de estudios de nivel secundario y se les haría pasar como sus compañeros de estudios de Ponce Villarreal. Específicamente se indica que siendo asesor de confianza del excongresista Ponce Villarreal, proporcionó los datos necesarios de Abanto Mejía y Peña Mejía, de Abanto Mejía y Mejía Peña, personas en su entorno familiar, con los cuales se elaboró Peña Mejía, de Janet Peña Mejía, personas en su entorno familiar, con los cuales se elaboró sus respectivos certificados de estudios secundarios y hacerlos pasar como compañeros de clases de Ponce Villarreal. En el caso de autos tenemos que Peña Mejía y Abanto Mejía, quienes tienen vínculo de familiaridad con Salinas Venegas, no han concluido sus estudios secundarios, y no obstante se advierte la emisión a su favor, respectivamente de los certificados oficiales de estudios serie 191571 y 191595 visado, que dan cuenta que habrían concluido sus estudios secundarios en la institución Toribio Luzuriaga de Puente Piedra. Peña Mejía declaró que Salinas Venegas le propuso la emisión de dicha certificación y que incluso se le entregó su certificado de estudios.
Sobre el delito de falsificación de documentos privados, se señala que Salinas Venegas había confeccionado la carta 2017 RJPM y la carta 2017 FRAM, suscritas por el mismo en su condición de abogado y presuntamente Peña Mejía y Abanto Mejía, de condición de abogado y presuntamente Peña Mejía y Abanto Mejía respectivamente. Ambos documentos fueron presentados ante la Comisión de Ética Parlamentaria de forma indistinta, esto es, el 27 de noviembre del 17 y el 13 de diciembre del 17, en el que se consignó la disposición de Peña Mejía y Abanto Mejía para colaborar con el esclarecimiento de los hechos investigados en el procedimiento administrativo disciplinario 79 de 2016. En cuanto a este segundo hecho imputado consecutivo de la falsificación de documentos privados, no puede asumirse que el hecho objeto de la causa, la falsificación de documentos privados, no se realizó, dado que existen los informes periciales 128 y 273-2022, en los cuales se determinó que las firmas que obran en las cartas 2 y 3, 2017, no corresponderían al puño gráfico de Peña Mejía y Abanto Mejía. Esto es, que sí se habrían falsificado sus firmas. Asimismo, se considera que en las mencionadas cartas obraría la firma como abogado del acusado Salinas Venegas, por lo que sí existen razones que permiten al Ministerio Público vincular dicha falsificación al acusado Salinas Venegas. Los cuestionamientos planteados por la defensa de Salinas Venegas no desvirtúan la existencia de documentos falsificados públicos y privados, sino que básicamente están orientados a cuestionar que su patrocinado no se habría desempeñado como asesor del excongresista Ponce Villarreal, acompañando documentación expedida en tal sentido por el Congreso de la República, y que contrarían las declaraciones testimoniales donde varios testigos le atribuyen haberse desempeñado como tal, lo cual en todo caso correspondería a dilucidarse durante el juicio oral. La defensa de Salinas Venegas también señala que no se habría podido determinar fehacientemente que la firma como abogado de su patrocinado en una de las cartas 3-2017 provenga de su puño gráfico. Sin embargo, los elementos de convicción aportados al respecto no resultan concluyentes para determinar que sí se falsificó la firma de Rosana Peña Mejía y Abanto Mejía en la carta 2-2017 y 3-2017, y que incluso la firma como abogado de Salinas Venegas sobrante en la carta 2 sí sería auténtica sin un informe pericial de la Grafotecnia 306-2022. Máxime si se considera el vínculo de familiaridad entre estos últimos con Salinas Venegas y lo declarado por Peña Mejía en el sentido de la propuesta de Salinas Venegas para falsificar un certificado de estudios a su favor. Y si bien la defensa sostiene que existían controversias personales entre Peña Mejía y Salinas Venegas, tal situación no corresponde ser esclarecida en etapa intermedia a pronunciarse respecto a si el hecho objeto de la causa se realizó o no y si se puede serle atribuido. En el caso de autos, existen elementos de convicción que demostrarían la existencia del delito de falsificación de documentos públicos y falsificación de documentos privados, así como su vinculación a Salinas Venegas, lo que no permite considerar que el hecho objeto de la causa no se realizó, o que no puede hacerle atribuido, dado que precisamente se presentan varios elementos de convicción que lo vinculan. La defensa del acusado Soto Rivera sostiene que respecto a él es aplicable la causal de sobreseimiento del artículo 3442, literal B del Código Procesal Penal, correspondiente a aquellos supuestos en los cuales el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o no punibilidad. Al respecto se considera lo siguiente. Con relación a Soto Rivera, se le atribuye ser coautor del delito de documentos públicos previsto en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal en agravio del Estado, y de Ulloa Cigüeñas, así como autor del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo previsto en el artículo 411 del Código Penal en agravio del Estado. El periodo de sobreseimiento planteado incide completamente en la imputación respecto al delito de falsificación de documentos públicos, cuya coautoría se atribuye conjuntamente con Ponce Villarreal y Flores de la Cruz, indicándose que con un acuerdo confeccionaron los certificados oficiales de estudio 0 serie C 191571, 191595 visado y 191550 nombre de Abanto Mejía, Peña Mejía y Ponce Villarreal respectivamente. Se agrega que la elaboración de estos documentos públicos tuvo la finalidad de acreditar los estudios secundarios del excongresista Ponce Villarreal en la institución educativa Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra, y que además con su uso se buscó evitar la imposición de cualquier sanción en los procedimientos disciplinarios que la Comisión de Ética Parlamentaria instauró contra la parlamentaria.
Específicamente se señala que Soto Rivera elaboró los respectivos certificados impregnando su firma como director de la institución educativa Mariscal Toribio de Luz Uriaga de Puente Piedra, a pesar que no ostentó dicho cargo en el 2017. Los cuestionamientos planteados por la defensa de Soto Rivera como sustento del pedido de sobreseimiento se circunscriben a la ausencia de tipicidad, en especial de tipicidad subjetiva, en tanto se considera que si bien Soto Rivera habría suscrito los certificados oficiales de estudios, no se condujo con dolo, que no tenía conocimiento del contenido de dichos certificados, que desconocía de la finalidad ilícita que se les daría y que actuó bajo el principio de confianza. La emisión de certificados oficiales de estudios falsificados precisamente por contener información falsa respecto a los estudios secundarios que habrían seguido Abanto Mejía, Peña Mejía y Ponce Villarreal en la institución Toribio de Luz Uriaga de Puente Piedra, sí constituye el delito de falsificación de documentos públicos previstos en el primer párrafo del 427 del Código Penal. Al resolver un pedido de sobreseimiento sustentado en el artículo 344, numeral 2, literal B del CPP, específicamente sobre la supuesta tipicidad de la conducta, no corresponde que el juez de la investigación preparatoria efectúe valoración probatoria respecto a los hechos detallados por el Ministerio Público como sustento de su acusación. Tampoco corresponde que se pronuncie sobre argumentos que inciden sobre la falta de responsabilidad en el hecho que se atribuye, siendo que en todo caso, la evaluación de la conducta atribuida y no negada por el acusado respecto a la suscripción de los certificados oficiales de estudios en la condición de director de la institución educativa Toribio de Luz Uriaga de Puente Piedra, que su defensa reafirmó en audiencia, debe ser dilucidada durante la etapa de juicio oral a la luz de la actuación de las pruebas de cargo ofrecidas por el Ministerio Público y las pruebas de descargo que pudiera ofrecer su defensa. En consecuencia, debe desestimarse la causal de sobreseimiento planteada por la defensa de Soto Rivera. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar infundados los sobreseimientos solicitados por las defensas de Julio César Salinas Venegas y Daniel Eduardo Soto Rivera. Notifique que con su lectura en audiencia. Como han escuchado, se ha declarado pues infundados los sobreseimientos planteados por la defensa por los argumentos aquí expuestos. Dicho ello, tenemos que continuar con los siguientes pasos y para ello voy a programar la siguiente sesión donde daré algunas indicaciones para las reglas de los medios de prueba. Y salvo que tengan una mejor propuesta, esta será evaluada por el juzgado para considerarla. En primer lugar, doctor Pérez, por la Fiscalía, ¿van a presentar ustedes convenciones probatorias? Sí, señor Juez Supremo, tenemos algunas pericias a efectos de que... ¿Testigos? ¿Tienen testigos? ¿Perdón? No, ¿Tienen testigos? ningún testigo, solamente pruebas Pericias. periciales, nada más. Ya. ¿Y documentos? Ninguna, solamente, bueno, las plasmadas en la pericia, ¿no? Ah, no tienen ningún documento. No, Ya. las pericias, ¿no? Como prueba Ya, documental. claro, los peritos tienen que venir con su pericia, con su informe pericial y con todos los documentos que han evaluado para hacer las pericias. Luego, las defensas he visto que también o se han opuesto a los medios de prueba, algunos, y también han ofrecido medios de prueba. Entonces, doctor Pérez, para la próxima audiencia, venga preparado con todos los medios de prueba que tiene la Fiscalía. Vamos a escuchar la oposición que hacen algunos de ellos las defensas y también en la medida de lo posible, si el tiempo lo facilita, escucharemos también los medios de prueba de las defensas. ¿De acuerdo? Próxima sesión, el día... ¿Qué día es? Pero no sé qué día. Martes 5 de agosto. Martes 5 de agosto. A las 3 de la tarde, 15 horas. Perdón, doctor, ¿sería factible por esta única oportunidad trasladarlo al 7 de agosto, por favor? Estamos dentro de los 8 días. Pero ya estoy lleno. Es el único día que tengo. 5 de agosto, ¿a qué hora, por favor? A las 3 de la tarde. O sea, está lleno ya. Agosto ya está lleno hasta el 15. Por eso lo estoy haciendo antes de los 8 días. Bien, 3 de la tarde. 3 de la tarde. Correcto. Creo que falta que se acredite la doctora, la procuradora y también la defensa de la señora, creo que faltaba Flores de la Cruz.
¿Pueden acreditarse? Doctora Rojas, ¿puede acreditarse? Sí, buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Abogada Marcia Alexandra Rojas García, abogada de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, con datos ya señalados en sesiones anteriores. Gracias. Gracias, doctora. Doctor. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Sí, abogado Arturo Chutaz, defensa de la parte de la señora María Flores de la Cruz. Gracias, doctor. Bueno, ya se acreditaron los abogados que llegaron, los he visto después, por eso ya estaba leyendo la resolución, entonces no quería interrumpirles. Esto va a ser notificado de inmediato en unos momentos, apenas termine la siguiente audiencia. Siendo las 16:12, se concluye la presente sesión, recordando que la próxima sesión será el martes 5 de agosto a las 15 horas. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.